Buenos días a todos. Disculpen si utilizo este micrófono, pero estoy teniendo ataques de tos, entonces prefiero no andar haciendo mucho ruido con eso. Vengo a hablarles, como mencionan, de lo que sería Swift. Específicamente quiero dar un ejercicio de lo que sería conectándonos a una base de datos, a un servicio de API, por medio de Alamo Fire. Primero que nada, tenemos que considerar las necesidades de lo que sería una aplicación móvil. Las aplicaciones móviles suelen existir principalmente para darle una mejor experiencia al usuario de lo que te podría brindar un navegador web en un celular. Aquí, por ejemplo, les presento lo que sería una imagen que yo tomé de mi celular. No les voy a mentir, es la única imagen que pude sacar porque batallaba mucho en darle scroll. No sé si les haya tocado que entran a una página web y por algún motivo no puedes scrollear porque te detecta como si quisieras abrir el elemento y te abre una nueva pantalla o te dice, oye, ¿quieres copiar el link o quieres abrir una nueva tab? Entonces, se presentan muchos problemas cuando estás utilizando cualquier tipo de aplicación que está diseñada para ser utilizada en un web cuando lo quieres llevar a un celular. Además de que la barra de abajo no te da una idea clara, si fueras a utilizar específicamente este servicio, de qué es lo que va a hacer. Te va a llevar a la página de lo que sería inicio de Amazon o te va a llevar a una diferente búsqueda. En este tipo de sentido, la experiencia que nos da no es la experiencia que nosotros quisiéramos brindarle a un usuario. Es por esto que terminamos haciendo las aplicaciones específicamente diseñadas para nuestros móviles, ya sea Android o iOS. Lo que tenemos que considerar con eso de las aplicaciones es también las limitaciones que tiene el utilizar un celular en vez de una computadora o una página web. Cuando tenemos un celular y utilizamos una aplicación de ya sea Android o iOS, tenemos que considerar que existe una gran limitante de lo que es el procesamiento del celular. Ningún celular va a procesar la información tan rápido como lo podría hacer una computadora y al mismo tiempo existen cosas como recurrencia o mantener la información consistente entre todos los dispositivos que se vuelve básicamente imposible si lo quisieras manejar en medio del celular. Es por eso que normalmente tenemos lo que sería un servidor. Este servidor es el que se va a encargar de brindarnos toda la información que nosotros utilizamos en nuestra aplicación y es el que se encarga de ser como esa tercera persona que está revisando que todo esté funcionando bien, que todos los celulares tengan la misma información y que nadie esté rompiendo lo que sería la base de datos. Terminamos con un modelo que es similar aquí, que el celular realiza una petición al servidor. Esta petición puede ser de tipo GET, tipo POST, puede tener parámetros, puede no tenerlos, hay muchas especificaciones de lo que sería la petición. El servidor en ese momento decide procesar la petición. Sí, está procesando. Bueno, entonces procesa la información. Y dice, lo que me está pidiendo es esta petición en específico, entonces le voy a regresar este JSON, que en el caso anterior podría ser el JSON que contiene toda la información de las figuras que estábamos viendo, su precio, su nombre, la imagen, cualquier tipo de información puede venir transportada por medio de este JSON. Y esto es normalmente lo que vemos en un celular, sin importar el sistema operativo, este es el flujo que suelen tener en el momento que haces una petición. Ahora, si lo fuéramos a reducir en lo que es un diagrama, lo que nosotros queremos hacer cuando estamos consiguiendo información de una base de datos es primero, creamos una petición, nuevamente puede ser de diferente tipo, puede tener diferente información, apuntar a cualquier lugar de URL. Después procesamos la respuesta que nos da, nos regresó un JSON, nos regresó una imagen, nos regresó cualquier otra cosa. Y por último, generamos los objetos que nosotros consideramos necesarios en nuestro celular para no andar
transfiriendo un JSON a través de todo el celular, nosotros creamos objetos para el manejo más sencillo a través de la aplicación. Ahora, aquí lo importante, hay que recordar que queremos mantener nuestras clases con una responsabilidad única o lo más simple posible, similar a como era la plática anterior, por lo que vamos a enfocarnos principalmente en esta plática en hacer una clase que nos ayude a generar una petición. Ahora, les voy a hablar de lo que es Alamofire. ¿Por qué Alamofire? Podría hablarles de también algunas librerías que se utilizan en Android u otras de iOS, pero les seré honestos, mi especialidad es en iOS, por lo que, aun si no es el idioma muy conocido, me gustaría hablarles de eso para enseñarles cómo es un ejemplo de cómo yo hago una conexión a un servicio de API. Y yo normalmente utilizo Alamofire. Alamofire es una librería que llegó para básicamente sustituir el uso normal básicamente el uso nativo de conexión a un servicio de API. Esta librería ha llegado a más de 30 millones de descargas, se utiliza en muchas aplicaciones, por lo que sí es una de las librerías que se utiliza, que se enseña básicamente como si fuera un uso tradicional de iOS. No voy a entrar en los detalles de cómo instalar la librería, pero les voy a enseñar cómo sería una petición normal con Alamofire. Para hacer una petición, lo primero que vamos a hacer es tener esto. Para explicar un poquito qué es lo que dice aquí, no sé si alcanzan a leer primero que nada los detrás, pero la primera línea, estamos utilizando la librería de Alamofire y le estamos haciendo una petición con una cadena de URL. Después de esta cadena, buscamos lo que sería la respuesta en modo JSON y lo que vemos ahí que son los corchetes y que dice respuesta en, eso es una especificación de lo que sería un bloque de código. Este bloque de código que está dentro de los corchetes se ejecuta únicamente cuando se completa la petición. Y dentro de ese bloque, solo en ese contexto, se puede utilizar lo que es la respuesta. Ahora, la respuesta incluye cosas como lo que es el request, que es la petición. La petición incluye toda la información desde qué petición hiciste, a qué endpoint, a qué tipo de petición, qué valores tenía, ese tipo de información. La respuesta, lo que incluye es la respuesta en JSON plana, o sea, no la procesa ni nada por el estilo. Y el último que podemos ver, que es response result, ese incluye ya el resultado de transformar la respuesta en un objeto JSON. Ahora, después nosotros podremos decidir hacer un if-let JSON, que significa si existe un JSON dentro de la respuesta que la convertimos en un valor, entonces imprimimos el JSON. ¿Por qué el if-let? Porque puede que no se haya hecho esta conversión normalmente, por lo que procuramos, para evitar errores, convertirlo de esta manera. Y por último, ahí en la última línea, estoy mostrando un ejemplo donde no solo se puede hacer una petición por medio de una cadena de texto, sino que también tú puedes generar un objeto que es parte de la clase de una petición, que este objeto tiene su URL, tiene su método, tiene sus parámetros, y los envías de esa manera para ser un poquito más específico en el momento de hacer una petición. Ahora, ya vimos un ejemplo básico de cómo es una petición de Alamofire, y ahora vamos a pasar a ver algo que no deberíamos de hacer cuando trabajamos con Alamofire. Es muy sencillo que nosotros en el momento de querer hacer un servicio que nos brinde esa información del API, hagamos algo por el estilo que vemos aquí. En la clase que va a ser la petición, nosotros declaramos una variable que es la dirección a donde vamos a hacer la petición. Queremos evitar esto porque
queremos que la clase del servicio, su única responsabilidad debería ser hacer la petición. En el momento que tiene además guardada la referencia hacia dónde está haciendo la petición, después podemos tener problemas como, oye, resulta que vamos a probarlo en un ambiente de pruebas, primero antes de pasarlo a producción, entonces necesitamos que cambies ese valor. Entonces, si sobrecargas de responsabilidades al servicio, terminas diciendo, ok, tengo que hacer cambios en esta clase, y si alguien más hace un cambio en otra cosa, entonces puede haber conflictos o cualquier tipo de cosas, por lo que procuramos evitar tener también esta línea en esta clase. Y el segundo caso, aquí muestro una función que va a ser una búsqueda simple con un término de búsqueda. Por ejemplo, si buscamos Mario, nos debería mostrar la tabla que les mostré en el inicio. Y ahí estamos haciendo un request y lo estamos haciendo en este caso con una cadena de texto, donde aparte le estamos agregando lo que sería el parámetro de búsqueda. Esto también es otro problema, porque ¿qué sucede si en el futuro decidimos hacer que la búsqueda sea más compleja? Que la búsqueda tal vez no solo incluya el nombre, sino que también puedas ponerle rangos de precio, le pongas también, si quieres que sea de algún tipo de artículo, que sea videojuego, que sea una figura, cualquier tipo de cosas. Esto puede llegar a complicar tu búsqueda a que sea una línea de texto muy grande, que sean 3 líneas de código, nomás para decir cómo es la petición. Eso es un problema que en el futuro es propenso a que sucedan líneas enormes de código difíciles de leer, por lo que también queremos separar esa responsabilidad para otra clase. Ahora, entonces como queremos separar las responsabilidades en diferentes clases, vamos a separar lo que sería una petición en 2 partes principales. La primera es lo que sería el servicio. El servicio, como mencioné, lo que nosotros queremos, lo único que queremos que haga es que haga la petición a Alamo Fire, reciba un JSON y lo envíe a otro lado. O sea, esa parte de la responsabilidad de enviarlo a otra clase lo vamos a dejar para otra ocasión. Pero en cuanto es conseguir información, solo queremos que consiga información. No queremos que decidan a qué lugar, que decida cómo generar el path, ni nada por el estilo. Y por el otro lado vamos a tener 2 clases, que sería una clase router y una clase que le vamos a llamar API Manager. ¿A qué me refiero con estas 2 clases? Vamos a ver, por ejemplo, iniciando con el API Manager. Aquí tenemos el API Manager. Como podemos ver, esta clase, su única responsabilidad se va a encargar de decidir en qué ambiente estamos probando nuestra aplicación. Por ejemplo, aquí tenemos lo que se llama una constante, que es un tipo de string que le vamos a llamar test URL. Después nosotros podríamos incluir algo como production URL, podríamos incluir, no sé, ventas URL si le queremos dar un ambiente de la aplicación que solo exista para la gente de ventas cuando hacen presentaciones en público o cualquier tipo de información por el estilo. Y tenemos una función que nos va a regresar una URL. Esta función en este momento es muy sencilla, lo único que hace es regresar una variable de tipo URL inicializada con el string, pero como mencioné, si se llega a hacer una aplicación más complicada, podemos incluir cosas como, en qué ambiente se está corriendo, detectar si el celular está corriendo en diferentes regiones, también se puede hacer ese tipo de detecciones, y decidir cuál URL es el que vas a tomar para tu aplicación. Después vamos a ver lo que es el router, y es aquí donde va a ser algo muy específico de iOS. No es, creo que para el caso de Java no se puede prestar tanto por el uso de numeraciones,
Pero en Swift las enumeraciones heredan algunas características de lo que son las clases. ¿A qué me refiero con esto? Primero que nada, como es una enumeración, nos permite aún así incluirle casos, pero puedo ponerle un caso de lo que sería una función. Entonces este router va a recibir un caso que es, haz una búsqueda con un término a la base de datos. Entonces podemos ahí tener ese caso del router. Después de eso, como heredó de las clases el poder utilizar funciones y el poder heredar de protocolos, el protocolo de arriba que dice URL request convertible, que es, se puede convertir en una petición de URL, podemos incluir ese protocolo y conformarlo con lo que es la función como función as URL request, que es conviérteme lo que yo te pida en un URL y ya te regresa un request. Entonces, hablando de la estructura básica, esto es lo que queremos hacer con nuestro router. En el caso de Java, se necesitaría hacer tal vez una cantidad de pasos adicionales para tal vez separar la enumeración de la clase o cosas por el estilo. Pero vamos a continuar con el ejemplo como si fuera de Swift. Aquí está el ejemplo de lo que llevamos ahorita. Otra característica que tienen las enumeraciones es que te permiten a ti tener variables computadas, se dicen de esa manera. Aquí tenemos, por ejemplo, una variable URL. Y esta variable no es una variable que tenga la enumeración, porque la enumeración no tiene estados en iOS, sino que cuando mandas a llamar a un router y mandas a llamar esa variable, se decide el valor que tiene la variable en el momento de ejecución. Es lo más cercano a programación funcional que tiene Swift en este caso, que son para, en vez de tener estados, que la variable se declare en el momento. Y lo que vamos a hacer es que la URL va a pedir el URL a la API Manager. Después podemos, de la misma manera, nosotros generar diferentes tipos de variables. Aquí, por ejemplo, podemos crear lo que sería la dirección a donde vamos a hacer la petición. También podemos incluir los parámetros y podemos incluir otras variables que, como sería el método, que si se necesita encriptar de cierta manera o cualquier otro tipo de detalles. Entonces, aquí verán que tenemos, por ejemplo, la variable path y incluimos ahí lo que es un switch de sí mismo. Esto es porque vamos a recorrer todos los casos que tiene la numeración, que es el mismo router. Y en el caso de que sea un router que le pedimos hacer una búsqueda de las figuras, entonces ahí regresamos nuestro path adecuado. Además de eso, en los parámetros, ahí podemos ver un caso que dice case let y después más adelante viene lo que sería nuestra búsqueda. Esto es porque nosotros podemos, en medio de la variable computada, extraer la variable que se generó para hacer este caso y utilizarla como un parámetro para nuestro parámetro. Ahí, por ejemplo, podemos ver que regresamos el nombre de la búsqueda que fue generada con el caso. Todo esto culmina al final de cuentas con lo que es la función de conseguir un request. Aquí podemos ver, es mucho código, pero al final de cuentas lo que estamos haciendo al inicio es generamos un URL request que se genera por medio de la variable URL que habíamos utilizado anteriormente, agregándole un path. Después de eso, le metemos un encoding donde lo encodeamos con los parámetros. Esto es, le agregamos los parámetros en forma de query de URL y
ya regresamos un URL request. Ahora, esto nos ayuda bastante porque uno de los detalles que tiene, no sé, Android y Swift es que a diferencia de otros lenguajes como Ruby o algunas otras librerías, no tienen una estructura específica de cómo separar responsabilidades en diferentes tipos de clases. Normalmente todo se maneja en lo que sería un tipo clase, un tipo estructura, un tipo numeración. Pero como se dan cuenta, Alma of Fire nos permitió separar toda la generación de una petición en una clase separada. Ahora, si fuéramos a nosotros utilizar esta petición, aquí tenemos el mismo caso que estábamos intentando hacer anteriormente, pero ya implementando los cambios que hicimos. Primero que nada, vemos que no existe la variable de lo que es el URL de búsqueda, pero aparte, a pesar de que es una línea un poquito más larga porque estamos mandando a llamar el router y hacemos la búsqueda del query, es una línea que incluso termina siendo un poquito más sencilla de comprender. Entendemos que como estamos haciendo una llamada al router, hacemos la búsqueda y lo que sea el resultado de eso, que sería la función, ya se utiliza para hacer la petición y conseguir el JSON. Y así es como nosotros podemos separar lo que sería el código que teníamos anteriormente en 3 clases diferentes, cada una con una responsabilidad simple. Ahora, ¿por qué también utilizamos en este caso enumeraciones para hacer lo que es el router? Uno de los grandes motivos por los cuales utilizamos enumeraciones es por el hecho de que ¿qué sucede si nosotros fuéramos a agregar otra petición de la nada? Si agregamos una petición de la nada, como estamos utilizando un switch para recorrer lo que serían los paths, los parámetros y todo este tipo de información, nos generaría un error antes de hacer una compilación de nuestro código. ¿Por qué sucede este error? Porque no estamos recorriendo por completo lo que sería nuestra numeración, no estamos resolviendo todos los casos. Y como yo no puse un default, me dice, oye, no sé qué hacer con este caso. Entonces, de esa manera nosotros podemos modificar para cumplir con el caso. Pero una cosa adicional de separar las responsabilidades que nos permite hacer esto es hacer que nuestro código detecte errores que nosotros podemos inyectar a nuestro código antes de que se mande a compilar y envíe errores de producción a otro lado. De esa manera es como nosotros tenemos normalmente en Android y en iOS nuestro flujo de cómo podemos hacer conexiones a un servicio de API. De esta manera ya podremos tener nosotros una aplicación que utilice una lista de las figuras y podamos seleccionar y hacer compras de diferente tipo. Y eso sería, en resumen, lo que sería la estructura de Alma of Fire. No sé si alguien tenga preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Qué tal? Yo te quería preguntar, ¿cómo se manejan los errores utilizando esta librería? Esa es una buena pregunta. No sé si recuerdas, el control se batalla bastante como para recorrerme para atrás, entonces mejor no sé si recuerdas que cuando estabas haciendo una petición, tenía al final de cuentas lo que tendría 3 prints, que te imprimía el request, la respuesta y el resultado. En lo que sería la respuesta, también incluye el código de la respuesta. Entonces, si es un código 404, por decir algo,
Eso Alamo Fire dice, 404 es un código normal de error. Entonces, el resultado voy a hacer que sea un resultado tipo error. Y como es un tipo error, el usuario ya puede decidir qué hacer con él. Y después cuando tú hagas lo de if let JSON, esa parte, el código te va a decir, oye, no pude procesarlo como JSON porque este es un objeto tipo error. Entonces, como no pasó ese if, tú puedes decir, si no entra en este if, existe un error y puedo capturarlo de esa manera. Es algo que maneja, por eso Swift utiliza lo que se llaman variables condicionales, que en vez de manejar una variable que puede tener un estado nulo, tienes que crearlos de cierta manera diferente y después extraerlos, que es lo del if let, para evitar de que si recibes una respuesta nula, sigas con el código y después hagas un null pointer exception o algo por el estilo. Pero esa es la manera que Alamo Fire te ayuda. O sea, y si tú quieres agregar otros casos de error, también puedes agregar diferentes códigos, como me ha sucedido, que me entregan errores, pero en código 210 o algo así. Eso no es un código de error normal, pero yo puedo decir, oye, ¿sabes qué, Alamo Fire? Valida que no sea 210 y si es 210, mándalo como error también. Y esa es la manera tradicional de resolver errores. ¿Alguna otra pregunta? Mi pregunta es, supongamos que no fuera a utilizar esta librería que mencionas, ¿qué otra librería existe que sea también popular? Y, por ejemplo, en los proyectos que trabajas tú en Earsoft, son aplicaciones acá muy grandes, ¿utilizan esta librería? Sí. Primero que nada, sí utilizo esta librería con mis clientes. He trabajado con 2 clientes diferentes y ambos han utilizado esta librería. Y es una librería muy bien soportada por la comunidad que se puede utilizar en cualquier proyecto que quieras, ya sea una aplicación de consultas médicas o una aplicación de escuelas, que son los 2 proyectos en los que he estado. En cuanto a otras librerías, en realidad no hay alguna otra librería que esté muy bien fundamentada. También existe una que se llama AF Networking, pero en realidad ese le da soporte a Objective-C más que Swift. Para hacer el brinco Swift se utilizó Alamo Fire principalmente. Y si no quieres utilizar esta librería en específico, también existe la manera de hacer peticiones por medio de elementos nativos. También tienen una variable de tipo URL request y tiene todas esas cosas, pero no te regresa un JSON tan amigablemente como lo hace Alamo Fire. Alamo Fire, como tiene eso de que la respuesta tiene un parámetro resultado, puedes simplemente extraer ese resultado, mientras que de manera nativa tienes que hacer unos pasos adicionales para extraer ahí el resultado de una petición.